La huella de carbono de producto o servicio refleja el impacto ambiental de su ciclo de vida cuantificado en kilogramos de gases de efecto invernadero, CO2 equivalente. Para entender el papel que juega este gas, el CO2, en el efecto invernadero, conviene que entendamos cómo circula entre distintos entornos de nuestro planeta, en lo que se denomina el ciclo del carbono. El carbono es el cuarto elemento más abundante del universo, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno, constituyendo la base estructural de todos los seres vivos. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, se estima que el carbono supone un 19% de nuestra masa corporal. Es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida. A nivel de su distribución en nuestro planeta, el carbono ocupa todos los sistemas imaginables. En la Tierra lo encontramos en los seres vivos o fijado en las rocas sedimentarias, tales como las calizas o el mármol. En el agua lo encontramos en los sedimentos del fondo oceánico. Por último, encontramos también el carbono a nivel de la atmósfera, bajo la forma de dos gases principales, el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4. Al final, el carbono transita entre los distintos sistemas en un equilibrio delicado a través de un ciclo de liberación y absorción de tipo biogeoquímico. Bio porque el carbono juega un papel fundamental en los organismos vivos. Geo porque se almacena en rocas y combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Y químico porque el balance entre todo el sistema se basa en reacciones químicas. Sin el carbono no existiría la vida en el planeta. No tendrías las membranas plasmáticas de tus células ni las moléculas de azúcar que usas como combustible, ni siquiera ADN. Permite que tengamos unas temperaturas compatibles con la vida. La temperatura media de la Tierra es de unos 14 grados centígrados. Sin el CO2 atmosférico, esta temperatura sería 30 grados más baja. ¿Por qué tanta preocupación? Entonces, si el carbono es tan bueno y necesario, ¿por qué preocuparse por sus niveles? La mayor parte del carbono que se encuentra en la atmósfera está en forma de CO2 y en menor proporción en forma de CH4, metano. Ambos son los gases de efecto invernadero de mayor impacto en el cambio climático. Sus concentraciones en la atmósfera han aumentado considerablemente desde la revolución industrial por efecto de las actividades humanas, excediendo con mucho los niveles preindustriales. En la era preindustrial, los niveles de CO2 eran de 228 partes por millón o ppm. Las concentraciones promedio alcanzan ya un nivel de 407,8 partes por millón antes de la pandemia. Las emisiones de CO2 provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, cambios en los usos del suelo, quema de residuos y producción de cemento y cal. En lo que respecta a las emisiones de metano, estas provienen principalmente de los vertederos de residuos, la ganadería y el cultivo de arroz. El efecto invernadero. Para entender la escala del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, veamos tres hechos. La concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera está directamente relacionada con la temperatura media mundial. Esta concentración ha ido creciendo progresivamente desde la segunda mitad del siglo XVIII con la Revolución Industrial. El CO2 es el gas de efecto invernadero que más abunda, ya que resulta de la quema de combustibles fósiles. La acumulación de CO2 en la atmósfera es el principal gas de efecto invernadero que está causando la crisis climática. La industrialización, el transporte, la generación de residuos, la deforestación, la agricultura, la ganadería intensiva y muchas otras acciones han provocado que las cantidades de los gases en la atmósfera hayan aumentado a niveles nunca alcanzables en 800.000 años. Además, este incremento no cesa. La quema de carbón sigue siendo la principal fuente de producción de CO2, con casi el 40%, siguiéndole el petróleo y el gas natural. En nuestro planeta se pueden observar infinidades de perturbaciones. Los glaciares pierden hielo a un ritmo vertiginoso, el nivel del mar está subiendo, las inundaciones son cada vez más frecuentes, mientras que en otras se producen olas de calor y sequías muy intensas. Nos encontramos en una situación de emergencia en la que tenemos la obligación de afrontar el desafío de frenar el cambio climático. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático para la naturaleza? Las altas temperaturas alteran la distribución y la abundancia de especies vegetales y animales, suponiendo la pérdida o contaminación de sus hábitats y el incremento de plagas y especies invasoras. La falta de precipitaciones provoca sequías e incendios forestales graves. A medida que el clima se calienta, cambian los patrones de precipitación, intensificando la evaporación del agua y la pérdida de hielo de los glaciares.
Con el aumento de las temperaturas se prevén tormentas más frecuentes e intensas que generan inundaciones repentinas, desencadenando desbordamientos de ríos, ocasionando muertes, pérdidas económicas y desplazamiento de millones de personas. La subida de la temperatura ha originado el aumento del nivel del mar en zonas costeras, con consecuencias graves en la actividad humana. La biodiversidad se ve afectada por el cambio climático. Muchas especies de plantas y animales presentan problemas de adaptación, cambios en la fenología, ciclo vital de las especies animales y vegetales, la abundancia y distribución de las especies, la composición de las comunidades o la estructura de los hábitats. Los suelos también se ven afectados por el cambio climático, agravando fenómenos como la erosión, la reducción de materia orgánica, la salinización, la pérdida de biodiversidad del suelo, los derrumbes, la desertificación y las inundaciones. Los océanos desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. Son el disipador de calor más grande del planeta, ya que absorben entre el 20 y el 30% de las emisiones generadas por el hombre. Esto genera una mayor acidificación de los océanos, que junto al aumento de sus temperaturas y los cambios en las corrientes y patrones, alteran significativamente el medio ambiente marino. ¿Cómo podemos evitar el calentamiento global? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, conformado por más de 1.300 científicos, cree que la temperatura global seguirá aumentando en las próximas décadas. Es de alta importancia que todas nuestras actividades, tanto en el hogar, en nuestra empresa o incluso el gobierno, tengan en cuenta el cambio climático y el calentamiento global. Mitigar los efectos significa que adaptemos nuestro estilo de vida a la situación actual, procurando reducir y limitar al máximo posible las emisiones de gases invernadero. Calcula tu huella de carbono. Identifica de dónde vienen las emisiones que emitimos en nuestra vida cotidiana y adapta tu estilo de vida. Con pequeños gestos podemos conseguir minimizar el impacto de carbono en el medio ambiente. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Optimiza tu consumo de energía, reduce la huella digital de carbono y promueve el transporte sostenible. Compensa las emisiones de carbono. Los proyectos ambientales que reducen y compensan las emisiones a la atmósfera nos permiten avanzar hacia la neutralidad del carbono.